Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5, Hermana mayor y amiga de la infancia. Como puedes ver en los contenidos de los encuentros hasta el momento, el arma más poderosa de los hermanos Lee es, como era de esperar, su variación del Star Senjutsu. Por encima de todo, es posible decir que son expertos cuando se refiere a su sistema ilusorio. El hermano mayor Lee Sen-jun, como su apodo, proyección ilusoria de génesis emergente, implica, está especializado en la técnica de mostrar cosas inexistentes como existentes. Además, ya que la hermana menor, Lee Sen-hwa alias, proyección ilusoria de niebla dispersante, utiliza una técnica que muestra todas las cosas existentes como inexistentes, hay un enorme contraste entre los estilos. Sí. Sala de formación privada de la Academia Seidokan. Jules y Hayato, que volvieron a la academia, estaban llevando a cabo una reunión estratégica para los cuartos de final de mañana como estaba previsto. En la ventana espacial que abrió Jules se proyectaba un vídeo de un encuentro de los hermanos Lee en el actual Fénix. Y precisamente porque son gemelos, su sincronización es excelente. Dejando de lado el uso de palabras de su perfecta conexión que se establece casi sin siquiera hacer contacto visual. Realmente. No hay nada más molesto que eso. Además de eso, si lo que son y lo dijeron es cierto, entonces tenemos que considerar que también sobresalen en tácticas. Oye, Hayato. ¿Me estás escuchando? Jules detuvo bruscamente su discurso. G. La voz de Jules pareció sobresaltar a Hayato ya que levantó la cabeza de repente. Ah, sí, lo siento. Jules continuó lo que estaba diciendo, mientras miraba a tal Hayato con ojos medio abiertos. A juzgar por solo el taijutsu puro, Son y Lo están sin duda por encima de ellos. Pero, si los juzga sintéticamente como un equipo, no hay duda de que los gemelos son mucho más fuertes. De acuerdo con la estrategia estándar, la estrategia más eficaz sería la de hacer caer a uno de ellos primero, pero su Star Senjutsu muestra un alto efecto sobre todo en el lado de la defensa. Como contramedidas. Jules habló hasta allí y miró a Hayato para ver cuál era su reacción. Pero, a pesar de que Hayato tenía una expresión seria, sus ojos no miraban ni la ventana espacial ni a Jules. Hayato obviamente estaba pensando en algo diferente, que no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo Jules. Ja. Jules miró fijamente a la cara de Hayato y dio un gran suspiro. Parece que realmente estás preocupado por tu hermana mayor, después de todo. Eso es. Hayato intentó decir algo, pero se detuvo de inmediato. No voy a decir algo así como, entiendo tus sentimientos, para consolarte. Después de todo, casi no sé qué clase de persona es tu hermana, y qué tipo de relaciones había entre los dos. Sin embargo, creo que puedo decir lo mucho que amas profundamente a tu hermana. Jules. Pero, no deberías poner toda tu energía en este Fénix, precisamente por ello. Cuando ella dijo eso, Hayato frunció el ceño estando un tanto perplejo. Eso es, ganar y seguir mi deseo por la búsqueda de Nee-san. ¿Es lo que quieres decir? Hayato dijo algo desconcertado. Sí. Por supuesto, para ello, tenemos que ganar el Fénix y no va a ser una tarea fácil. Pero, con la única pista que tenemos ahora, posiblemente no puedes encontrarla, ¿verdad? De lo que escuchó, los datos de Haruka ya no existían en la Academia Seidokan, e incluso la información recientemente obtenida fue solo una historia testimonio acerca del submundo, un lugar donde ya no era posible buscar, en la actualidad. Has dicho que no ibas a buscar forzosamente a tu hermana, pero, ¿sigues sintiendo lo mismo ahora? Hayato no contestó y ligeramente puso sus ojos hacia abajo. Jules lo vio y una vez más dio un suspiro profundo de su mente. Es un poco molesto, pero tengo que decirlo después de todo. Pensó Jules. Hayato. Es posible que te enojes, si me equivoco, pero, tú, no estás por casualidad asustado. ¿Asustado? Hayato preguntó en respuesta como si estuviera dudoso. Después de mirar fijamente en silencio, por un tiempo a Hayato, Jules abrió lentamente su boca. Tu hermana mayor te aplicó ese sello y desapareció sin decir nada. Por supuesto, es un hecho que, tú deseas reunirte con su hermana. Pero, al mismo tiempo, naturalmente, también quieres saber la razón por la que lo hizo. Cuanto más apegado estás a tu hermana, es mayor el miedo que te dará a su encuentro. Hayato de repente levantó la cara. Cierto. El temor de que ella podría haberte abandonado. Dijo Jules claramente.
Ante las palabras de Jules, Hayato murmuró como si se diera cuenta de ello, por primera vez. Ya veo, sí, ahora que lo dices, podría ciertamente ser así. Dijo Hayato, más para sí mismo, mientras reflexionaba sobre ello. Para Hayato. Jules asintió. Pero, también podría ser inevitable, pensar en ello de esa manera. Ser rechazado por alguien que es querido es doloroso. Con solo pensar en esa posibilidad, es natural que tu corazón se acobarde. Jules, mientras lo decía, sintió un agudo dolor atravesando su pecho. En ese momento la cara de un amigo cercano, de quien se separó, cruzó por su mente. Nada y todo había cambiado, incluso el rostro de su querido amigo. Sin embargo, Jules sacudió levemente la cabeza y detuvo sus sentimientos que trataban de resurgir. Sin embargo, si deseas aclarar la verdad, es un hecho innegable que, esta oportunidad podría ser tu oportunidad de hacerlo. Debes pensar en ello de forma adecuada. Tienes razón. En la voz de Hayato, quien dijo eso y asintió con la cabeza, como se esperaba, aún no había vigor. Bueno. Entonces, vamos a dejarlo por hoy, eso es todo por hoy, punto. Pero, ¿qué pasa con las contramedidas para mañana? No importa lo que discuta contigo en tu estado actual, no creo que vayamos a llegar a una conclusión útil. Es solo una pérdida de tiempo. Ak. Lo siento. Parecía que él era consciente de ello. Para Hayato, que francamente se disculpó, Jules devolvió una sonrisa irónica. Va a ser una vez más en el último minuto, pero no tendremos más remedio que hacer tiempo antes del encuentro de mañana. Continuaremos la reunión estratégica, entonces. Entendido. Débilmente asintiendo, Jules, que vio salir a Hayato, quien dejó la sala de entrenamiento, sacó su terminal portátil después de un poco de vacilación. Era frustrante, pero esto era todo lo que podía hacer por él. A partir de ahora, solo podía dejarle el resto a alguien que pudiera hacer algo. Cuando Jules ingresó el número de esa persona, la ventana espacial se abrió después de un tiempo y una cara familiar fue proyectada. Soy yo. Lo siento, por la llamada repentina, pero, quiero pedirte algo. Cuando Hayato regresó a su habitación, Eiichiro no estaba por ningún lado. Ya que él dijo que todavía había trabajo por hacer, podría estar en ello actualmente, o que simplemente se fue a jugar. En cualquier caso, era perfecto ya que quería estar solo por un tiempo. Apagó su terminal portátil y se tumbó en la cama. Cuando giró su línea de visión, un cielo de verano muy alto de la presente tarde se extendía fuera de la ventana. Después de mirarlo fijamente durante un rato, Hayato respiró hondo a fin de expulsar los sedimentos, mentales, que se acumulaban en el fondo de su cuerpo. 1. Se refiere a los depósitos de partículas que se asientan en el fondo de un líquido, no puedo ser más exacto, no sé medicina como para saber de qué sedimento habla, v. Asustado, G. Hayato pensó que la observación Jules era probablemente correcta. Él no era consciente de ello, pero esa ansiedad estaba sin duda al acecho en algún lugar de su corazón. Por supuesto, Hayato creía en su hermana mayor. Su hermana era una persona fuerte, directa, y sobre todo llena de afecto y la bondad. No importa lo que sucediera, ella nunca lo abandonaría. Cierto, él firme y fuertemente lo creía. Sin embargo, al mismo tiempo, preguntas indelebles también estaban ubicadas cerca de allí. ¿Por qué aplicó un sello en él? ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué no dijo nada? Hayato se había estado conteniendo de preguntarse muchas de esas cosas al creer en su hermana mayor. Sin importar lo mucho que se preocupaba por ella, no obtendría una respuesta rápida de todos modos. Si es así, solo pensar en ello sería inútil. No creía que esa elección estuviera equivocada, pero, en cierto sentido, también se podría decir que él estaba huyendo. Y, cuando Hayato estaba meditando sobre sus pensamientos, de repente sintió una presencia extraña fuera de la ventana. No era un enemigo, pero, era como si eso, la presencia, estaba buscando algo. Hayato abrió silenciosamente la ventana siendo cauteloso, recordó que también tuvo una sensación similar antes. Eso fue una vez en que caminaba con Kirin desde el dormitorio. ¡Bah! ¡Wow! Exclamó Hayato en abierta sorpresa. Lo que apareció de repente, colgando del marco de la ventana boca abajo, como podía haber esperado, era Saya. A pesar de que lo sabía un momento antes, aún estaba sorprendido porque su comportamiento era excéntrico como siempre. Saya, también he dicho esto antes, pero, no me asustes tanto. Es porque el teléfono de Hayato no estaba conectando. Cuando Saya dijo eso, giró su cuerpo en el aire y aterrizó dentro de la habitación. Realmente justo como un gato. Oh, es porque quiero estar solo por un tiempo para pensar. Espera. Saya. Más importante. Este es el dormitorio de hombres.
Sí. Lo sé. Saya inclinó la cabeza hacia un lado aparentemente queriendo decir y qué. Al igual que en el dormitorio de mujeres, la entrada en el dormitorio de hombres estaba, en principio, prohibida para el sexo opuesto, también. Dejando a un lado cuando uno podía encontrar a la otra parte en el salón a través del procedimiento ordinario como Kirin el otro día, el hecho de que la intrusión sin autorización estaba sujeta a un castigo no era diferente, independientemente del dormitorio de hombres o dormitorio de mujeres. Y, al igual que la forma en que había un comité de vigilancia en el dormitorio de mujeres, una organización llamada Grupo de Patrulla que protegía la moral pública en el dormitorio, había también una para el dormitorio de hombres. Sin embargo, solo un punto era diferente, aunque en el dormitorio de mujeres un intruso sin permiso estaba sujeto a castigo. En contraste, en el dormitorio de hombres era el que se considerara que lo permitía, en otras palabras, el residente, era castigado. Por lo general, ningún punto planteado por el lado de los hombres siquiera era escuchado. No me parece ese tipo de trato tan unilateral. Los hombres también podemos ser víctimas. Los X animes que he visto y X novelas que he leído con proutas que son acosados tanto por heroínas como por villanas dan fe de ello. Aquí, Hayato, siéntate. Sabiendo o no sobre sus circunstancias, Saya se sentó en la cama de Hayato y lo invitó a que se sentara a su lado mientras sin reservas palmeaba allí con las dos manos. Ja. Ya que parecía que todo lo que dijera sería inútil, no tenía más remedio que hacer lo que le pedía. Entonces, ¿qué asunto tienes conmigo? Ya que, ella había venido expresamente hasta aquí al dormitorio de hombres, probablemente era algo muy importante. Por cierto, recientemente, Saya fue finalmente capaz de moverse dentro del campus sin perder su camino. Pero Saya no respondió en absoluto y estaba, simplemente mirando fijamente a los ojos de Hayato. ¿Qué pasa? Esa es mi línea. Saya, todavía mirando a Hayato a los ojos, le dijo con su habitual, sin embargo, ligeramente acusante tono. Hayato. ¿Hay algo que te preocupa? Ante estas palabras Hayato involuntariamente miró a Saya. Ya veo. ¿Lo has escuchado de Jules? No. Saya asintió y continuó su discurso. Fui contactada apenas hace un rato. Riesfeld está muy preocupada por ti, Hayato, de lo contrario no me lo habría dicho. Jules. Te contactó. Era de hecho un poco sorprendente. Jules no era el tipo de persona que fácilmente pediría un favor de otras personas. Mucho menos si la otra parte era Saya, aún más. Solo ese tanto demostraba lo mucho que estaba preocupada por él. Riesfeld es inesperadamente una buena persona. La he malinterpretado un poco. Cuando Saya entendió eso, colgó ligeramente la cabeza de vergüenza y, en un inusual tono profundamente emotivo, dijo. Aparte de eso. Sin embargo, ella, de inmediato levantó la cara y, una vez más miró a Hayato a los ojos. Hayato. ¿De verdad crees que Arune te abandonaría? Eso es. Ante la pregunta directa. Hayato involuntariamente tartamudeó. A pesar de que trató de devolver palabras de negación, no salieron fácilmente. Tal vez, por casualidad, muchos supuestos negativos estaban inevitablemente atrapados en algún lugar de su corazón. Saya, que lo vio, frunció el ceño con enojo y lentamente levantó sus dos manos. Y entonces. Idiota. Un sonido asterisco resonó. Saya aplaudió, con ambas manos, con el fin de sujetar cada una de las mejillas de Hayato. Hayato abrió mucho los ojos con mayor sorpresa ya que fue repentino. Mientras sujetaba sus hormigueantes y calientes mejillas en lugar de dolorosas, Saya dijo en un tono fuerte. Lo juro. No hay manera en el infierno en que Arune pudiera abandonarte. Hayato. Yo. Ese podría ser un estímulo irresponsable sin base desde la perspectiva de un extraño. Ciertamente Saya podía conocer a su hermana mayor también, pero aún así, solo fue Hayato quien vio a su hermana ese día, el día que desapareció. Sin embargo, para el actual Hayato, solo el hecho de que había alguien a su lado que testificara por Arune era una gran salvación. Además, que Arune realmente perdiera contra alguien, yo personalmente no lo creo. Pero, de todos modos, si es verdad, entonces podría ser que no es que Arune no te contactara, sino que no podía. Si es así, entonces no deberías estar perdiendo el tiempo preocupándote por ello. Saya dijo lentamente a fin de persuadirlo. Sí, es cierto, es como dices. Saya. Hayato firmemente asintió y volvió a mirar a Saya directamente a los ojos. Al final, si él no actuara por miedo a algo, él todavía no sabría nada. Y a este ritmo podría algún día terminar lamentándolo. Si es así. Entonces solo podía hacer lo que tenía que hacer ahora. Bien. Eso es más como mi Hayato.
Cuando Saya dijo eso, sonrió suavemente mientras acariciaba las mejillas de Hayato. El viento, que venía soplando desde la ventana, sacudió suavemente el cabello azul de Saya. Ante esa expresión, que vio por primera vez, Hayato sintió una pulsación en su pecho. Fue por un instante, pero fue una sensación nítida que nunca había sentido hasta ahora hacia Saya. Hayato. Ah. No, no es nada, no es nada. Sin tampoco saberlo bien por sí mismo, Hayato retrocedió mientras frenéticamente agitaba la mano. Saya, todavía con una expresión extraña, de repente aplaudió. Oh sí. Hablando de Arune. ¿Recuerdas la pelea que, ambos, tú y yo, tuvimos en su contra? Claro. No hay manera de que la olvidara. Él la había visto solo en el sueño del otro día, después de todo. Eso fue. Lo siento, los he hecho esperar. Haruka, que apareció en su uniforme, dijo a Hayato y Saya, que habían terminado de prepararse. No, está bien, Nee-chan. No hay problema. En el campo de costumbre, antes de la noche. Hayato blandía su espada de madera favorita y Saya ya había desplegado sus looks tipo pistolas duales. Más importante. ¿Está un combate de 2-1 realmente bien? Incluso si así conseguimos un punto de Nee-chan. Sí, entiendo caray. ¿Quieres seguir las siguientes lecciones en el hogar del pupilo, verdad? Voy a poner una buena palabra de ti a papá, si realmente obtienes un punto de mí, eso es. Haruka, mientras decía eso, también tomó su espada de madera y ligeramente hízola girar 2-3 veces. El estado de ánimo generalmente despreocupado de Haruka de repente cambió por completo tan pronto tomó postura. El aire se volvió tenso en la medida en que uno incluso podría sentir asfixia. Hayato y Saya tragaron saliva y dieron un paso atrás ya que fueron intimidados. Ahora bien. Ya terminé mis preparativos, así que vamos a empezar. Ante las palabras de Haruka, Hayato y Saya, que aún permanecían en silencio, intercambiaron una mirada y asintieron con la cabeza ligeramente entre sí. Ya habían decidido su estrategia básica. Después de que ambos lados se inclinaron el uno al otro, primero adoptaron la estrategia estándar de lucha varios a uno dividiéndose a ambos lados, y se movieron gradualmente hacia una posición para flanquear a Haruka. Haruka no se movió mientras tomaba una postura lateral. Solo sus ojos estaban persiguiendo cautelosamente los movimientos de los dos, pero era solo eso. Hayato había desafiado muchas veces a Haruka en lugares que no eran el dojo, pero aún así los intercambios rara vez comenzaban con Haruka. Como para estudiar su presente competencia, en ese momento, ella primero dejaba a Hayato ir con todo. Luego viendo una abertura y fijando con un contraataque era la forma de mover las cosas de Haruka. Y Hayato nunca había obtenido un punto de Haruka hasta ahora. Sin embargo, ya que hoy es un combate de 2 contra 1, no va a suceder como siempre. Cuando Hayato murmuró eso en su mente ajustó su respiración. La postura de Haruka era naturalmente impecable, pero aún así no podía solo retroceder y mirar. ¡Ya! Hayato atacó con un corte desde arriba con un grito de sonido agudo. Al mismo tiempo, Saya, que tomó posición en el lado opuesto al otro lado de Haruka, actuó como apoyo con disparos de fuego de cobertura. Fue un ataque con una sincronización perfecta, pero Haruka esquivó las balas de luz con un movimiento mínimo y fácilmente repelió el golpe de Hayato. Aún así, Hayato giró el filo de su espada y lanzó 2-3 golpes. ¡Fiu! Veo que tu manejo de la espada es mucho mejor que antes. Este es el fruto del entrenamiento básico. Haruka comentó. Pero no tenía opción porque me hiciste hacer eso. Fácilmente defendiéndose contra los ataques de Hayato, liberados en una rápida sucesión, Haruka hacía con calma breves comentarios. Ella parecía aún tener suficiente espacio de sobra. Con el fin de compensar los ataques de Hayato, el fuego de Saya, que también apuntó y preparó, fue fácilmente esquivado. Sin embargo, todo iba hasta ahora de acuerdo con el plan. Donde él más o menos recibía apoyo, desde el principio, ni siquiera pensó que los ataques de Hayato solo funcionarían en Haruka. Saya-chan. Déjamelo a mí. Al mismo tiempo que la señal de Hayato, Saya, que estaba tomando distancia hasta ahora, al instante acortó el intervalo. Oh. Aunque la habilidad de combate cercano de Saya es alta, como se esperaba, no era suficiente para hacer frente a Haruka por ella misma. Pero, si eran Saya y Hayato, entonces era otra historia. Mucho menos su fuego a quemarropa, a diferencia de antes, se volvería naturalmente difícil de esquivar. Mientras contrario, hasta ahora, Hayato actuó como apoyo de Saya, esperaba una posible apertura de Haruka por el fuego de Saya, era la estrategia que Hayato y Saya establecieron. Esto es, bastante bueno. Haruka se deslizó a través del feroz ataque de los dos mientras decía que estaba impresionada, pero fue presionada gradualmente por Saya y Hayato.
Su buena combinación, en lugar de seguir su preparación, estrategia, anterior, era toda improvisación. Aún así, su respiración encajaba a la perfección, era una perfecta coordinación a fin de no dar ninguna oportunidad para que Haruka explotara. Caray. Estoy un poco quemada. Pero, mientras Haruka murmuraba eso, sus movimientos cambiaron radicalmente. El movimiento de la espada de madera que había estado utilizando para protegerse de los ataques hasta el momento, se transformó en el de un ser fuerte y ofensivo. Como era de esperar, ella había juzgado que sería difícil con un estilo defensivo. Bueno, a partir de aquí la cosa es real. Hayato levantó su concentración y se preparó para los ataques de Haruka. La espada de Haruka, que pasó a la ofensiva, no era de una nitidez normal. Un movimiento en falso, y el encuentro terminaría en un instante. De hecho, al mismo tiempo, esta era también una buena oportunidad. Esto se debía a que su defensa inevitablemente se volvía descuidada si se inclinaba hacia la ofensiva. De alguna manera llegamos aquí. En el momento en que volvió a motivarse, un golpe a velocidad relámpago de Haruka volteó espada de madera de Hayato. Jiyuach. Aunque, él apenas le impidió que se apartara la mano, uno podía ver que su mano agarrando la espada se había vuelto insensible como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Adicionalmente, la espada de madera de Haruka dibujó un arco en el cielo y golpeó la pistola en la mano derecha de Saya. Hayato. Ese instante. Los ojos de Saya se cruzaron con los de Hayato. Hayato, que comprendió su intención, en un instante, de nuevo se apoderó de su espada de madera. El siguiente momento la pistola, que aún permanecía en la mano izquierda de Saya, disparó balas de luz. Sin embargo, no a Haruka, sino, hacia el suelo. La voz de Haruka resonó más allá de la nube de polvo, que se alzó hacia arriba, sorprendida. ¡Ah! Hayato no desaprovechó esa oportunidad y dirigió su espada de madera directo hacia Haruka. No había mejor momento que este, fue el mejor ataque coordinado. El ataque, que acababa de emplear Hayato, se utilizó porque estaba en parte convencido de la victoria. Sin embargo, antes de que se completara, se detuvo solo porque sintió un sentimiento indescriptiblemente fuerte y pesado. Bueno, justo ahora, supongo que fuiste un poco impaciente. En el otro lado de la nube de polvo, en la cara de Haruka flotaba ligeramente una sonrisa irónica. La espada de madera en su mano se defendió contra el golpe de Hayato en el límite. Arg. Aunque sorprendidos, Hayato y Saya tomaron rápidamente distancia, y reconstruyeron su postura. Así que incluso ese golpe no fue bueno. A pesar de que él apretaba fuertemente sus molares, debido a la frustración. Haruka estaba mirando a Hayato con admiración. Fiu. Hayato. Saya-chan. Son increíbles, sinceramente, no esperaba que llegaran hasta aquí. Ese elogio podría ser agradable, pero las siguientes palabras de Haruka lo disiparon. Si no respondo en serio a esto, también será grosero de mi parte. Cierto. Una seria Neesan. Hayato ni una sola vez se había enfrentado a una seria Haruka hasta ahora. No, por el contrario, él nunca la había visto luchar con todas sus fuerzas. Haruka bajó su espada de madera y ajustó su respiración. Cerró los ojos por un rato, y luego los abrió. El aire, que estaba tenso, de repente sintió como si se hiciera más tenso. Una tensión como si uno estuviera montando sobre una cuchilla. Sin embargo, el plane de Haruka estaba sorprendentemente tranquilo y transparente. Sin embargo, eso fue todo. Más bien, simplemente bajando su espada de madera, parecía que ella estaba más indefensa que hace un rato. Era en la medida en que se podría decir que estaba llena de aberturas. Saya-chan. Hayato guiñó un ojo a Saya, quien también regresó una pequeña inclinación de cabeza. Ella podría estar tramando algo, pero era inútil pensar en ello. Deberían tratar de atacar desde aquí. Al igual que en el principio, tomaron posición para flanquear a Haruka desde la parte delantera y trasera y, mutuamente, de manera gradual, acortar la distancia. No había segundos acertijos. Al instante apostaron por la victoria o derrota. Desde el frente. Hayato hizo un corte en diagonal con su espada de madera desde el hombro. Al mismo tiempo, desde la parte posterior. Saya disparó con su pistola a corta distancia. En ese momento, la espada de madera de Haruka se movió suavemente, como si bailara. Incluso después de recibir el golpe de Hayato, no solo no se defendió de él, ella lo dirigió hacia ella tentadoramente. Al mismo tiempo que ella giraba su cuerpo, la espada de Hayato, que no frenó en absoluto, cayó hacia la espalda de Haruka. Por otra parte, justo por delante de eso, estaba pistola de Saya, que ahora había disparado balas de luz que estaban cerca de la salida de su cañón. ¿Qué?
La pistola de Saya detonó casi al mismo tiempo que la punta de su espada tocó inevitablemente su cañón. Una voz de sorpresa se filtró tanto de las bocas de Hayato y Saya. ¡Guau! Aunque era un Lux, a pesar de que el poder se ajustó para autodefensa, el choque por sí mismo sería enorme si el hocico estaba bloqueado y Saya disparó accidentalmente. El filo de la espada de madera de Haruka se detuvo justo ante los ojos de Hayato, que salió volando y cayó de espaldas. Hayato lo miró con asombro absoluto por un tiempo, pero cuando finalmente se recompuso un poco, primero le preguntó a su hermana lo más que quería oír. ¿Qué fue eso justo ahora? Primero. Estilo dragón brillante Amahiri, técnica oculta, Vanishable Spirits 2.2, NT, literalmente, desterrar espíritus malignos. Haruka respondió ampliamente riendo. En pocas palabras, es una técnica que libremente induce ataques de varios oponentes y les hace atacarse entre sí. Algo así. Técnica oculta. El denso 3 de Hayato estaba todavía en las técnicas intermedias. Las técnicas ocultas eran un dominio más allá de eso. 3. NT, un denso es literalmente un pergamino marcial que contiene las técnicas secretas del estilo que se practique. He oído que 1N. Supongo. En realidad, no estoy autorizada para enseñarte tanto. Aunque. Mientras Haruka decía eso, guardó su espada de madera y luego le tendió la mano a Hayato. Creo que la coordinación de Hayato y de Saya-chan era espléndida. No es adulación, pero, digamos que lo que yo percibía era más amplio que lo que ustedes dos vieron. Cuando Hayato se puso de pie, Haruka asimismo dio una mano a Saya en el suelo para ayudarla a ponerse de pie. Amplio. Por el rostro de Saya, que demostró que no entendía bien, Haruka, después de pensar un poco, continuó su explicación. Por ejemplo, cuando se trata de luchar, si son lo suficientemente sensibles, son capaces de detectar sutilidades leves tales como la respiración y los movimientos del rival, incluso antes de los movimientos delicados. ¿Cierto? Sí. Saya asintió. Si la información aumenta más, tú serás más capaz de contrarrestar cualquier movimiento del oponente. Digamos que la ampliación de eso, de no solo en el oponente, sino, al espacio circundante, es lo que el área de las técnicas ocultas es. En el estilo dragón brillante Amahiri, ese estado mental se llama cognición. Era una explicación que se sentía como que ellos entendían y, sin embargo, al mismo tiempo no lo hacían. Pero, una cosa estaba clara, era que Saya y Hayato perdieron. Por desgracia. Ellos entendieron eso muy bien. Pero esto no es realmente solo sobre luchar. Después de todo, cuando nuestras opciones para vivir como seres humanos se vuelven invariablemente restringidas, hay momentos en los que inevitablemente llegamos a estos límites. Me pregunto, en esos momentos, si pueden o no ver hacia afuera por más posibilidades, diversas cosas y aspectos, no reconocidos antes. Bueno. Tal vez sea demasiado pronto para que ustedes dos entiendan esto, sin embargo. Dijo Haruka mientras se reía ligeramente y con cariño palmeó las cabezas de Hayato y de Saya. Al final, incluso después de todo nuestro planeamiento, no fuimos capaces de ganar ni una sola vez contra Arune. Saya dijo, sentada en la cama del dormitorio de Hayato, y dejó caer sus hombros en decepción. Ne-san era muy fuerte después de todo. A pesar de que siempre parecía tan despreocupada. Bueno. Puedo decir lo mismo de ti. Saya argumentó y luego preguntó. ¿Cómo fue después que me mudé? Lo mismo. No gané ni una sola vez. Hayato dijo eso con un suspiro y levantó ambas manos. Después de que Saya se mudó, solo, aproximadamente un año pasó hasta que su hermana desapareció. En aquel año, personalmente intentó y trabajó incansablemente para llegar a ser tan fuerte como Haruka le había mostrado, pero, aún así, como se esperaba, no era rival para su hermana mayor. Ya veo. Saya brevemente murmuró eso y saltó de la cama. Y luego, cuando se acercó a la ventana, miró hacia atrás y dijo. Si es el caso, ¿qué hay de hallar a Arune por todos los medios y tomar venganza? Tú y yo. Por las palabras de Saya, Hayato estaba un poco sorprendido, y luego, se rió un poco. Sí, es cierto. Aunque creo que es probable que no podamos ganar aún. En ese momento, entonces, deberíamos luchar juntos de nuevo. Al igual que hicimos en ese momento. Así que, ¿qué te parece eso, Hayato? Incluso ahora, en tiempos difíciles, debemos hacerlo. Además, aparte de mí, definitivamente hay alguien que te ayudará. A pesar de que es un poco mortificante. Saya dijo con una cara algo malhumorada y desapareció fuera de la ventana. Cuando Hayato la vio salir con una sonrisa dolorosa, cerró la ventana. Era alrededor del tiempo en que la oscuridad había empezado a teñir el cielo de rojo.